RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos ya el contacto de Lorena Sandoval Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Señora Sandoval, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias a usted. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Okay. Muchas gracias por usted, este enlace. Lizardo, y a Enlace Regional, que nos permite de alguna manera expresar nuestra voz. Así es, y precisamente queremos saber su opinión porque ha habido mucha incertidumbre en cuanto a la formación de este gabinete, que es el cuarto desde el mandato de Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Genera confianza? ¿Cómo han tomado desde el punto de vista de lo que es la Cámara de Comercio, algunos otros sectores de la región del norte, estas designaciones? Bueno, en realidad yo creo que hemos quedado un poco desilusionados. Teníamos de alguna manera la visión de que alguien como Jorge Nieto, por ejemplo, pudiese asumir el premierato de la nación, pero cuando vemos que hay personas con posiciones como Jorge Nieto que dice, ok, yo puedo contribuir, yo puedo aportar a salir de esta crisis, pero yo pongo mis condiciones, tengo que tener libertad, no voy a ponerme digamos a disposición de asesores, de intereses subalternos, y estas propuestas se ven desestimadas. Obviamente uno queda bastante desilusionado, ¿no? Y nos queda la sensación de que no hay otras personas alrededor del presidente Castillo que puedan apoyarlo a salir de esta crisis política y enrumbar el país en otro camino, ¿no? Es bastante desconcertante realmente. Ahora, el presidente de la República, antes de esta conformación, había mandado una carta pública diciendo que iba a conformar un gabinete de ancha base. ¿Usted cree que con la designación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros sea un gabinete y con la conformación de otros ministros? Incluso ahí hay ministros que están cuestionándose. Vamos a ver el caso precisamente del ministro de Salud que está investigando por la Fiscalía. A su opinión, ¿qué cree lo que pasa con estas decisiones? Porque el responsable de la conformación de cada ministro es el propio presidente de la República. Bueno, en realidad mi percepción muy particular es que no iba a encontrar a alguien más que ponga en juego su honor, su trabajo, su paz mental incluso, de asumir esta posición, ¿no? Después de lo que vimos, de cómo trató a Mirta Vázquez, a Avelino Guillén, a su mismo secretario, yo creo que es muy complejo de que alguien pueda ponerse a disposición de la manera en la que lamentablemente el presidente intenta manejar los destinos de la nación, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el gabinete que estábamos esperando. Es más bien un gabinete beligerante, de supervivencia, que le está dando espacios a diferentes personas solamente para que se pueda garantizar de alguna manera un apoyo con el Congreso y que no sea vacado, ¿no? Entonces, es en realidad bastante desilusionante la situación en la que nos encontramos en el país, porque tampoco vemos esta promesa del Congreso que ellos iban a ser quienes iban de alguna manera a enfrentar al presidente Pedro Castillo y de alguna manera finalmente respaldan, terminan dándole el respaldo a este Consejo de Ministros, que como usted bien indica,
es bastante raro. No tenemos al ministro de Salud, Condori, que está siendo procesado por cobro indebido y negociación incompatible, y que fue director regional de salud en Junín durante 6 días, creo. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que una persona con esos antecedentes puedan hacerse cargo de un sistema de salud que ya venía deteriorado por décadas y que necesita en este momento a alguien no solamente preparado técnicamente, sino que tenga los valores suficientes como para poner el interés común y el derecho de la población por encima de todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que siempre hemos dicho es que por sus actos uno conoce a la gente, ¿no? Por los frutos que da, por la manera en que se ha comportado en posiciones anteriores, uno puede ver también un poco qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Yo no creo que este ministro de Salud tenga las competencias técnicas y las credenciales, de alguna manera, entre comillas, morales, para dirigir un ministerio tan en una situación tan compleja, tan complicada como la de nuestro Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, señorita Sandoval, en cuanto a lo que es las inversiones, todos estos enfrentamientos políticos, tanto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hacen daño al país porque hay muchas inversiones paralizadas. ¿Qué piensa usted como presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, toda esta situación que está viviendo estos últimos meses? Vamos a decirlo, si analizamos mejor desde el inicio del mandato de Pedro Castillo. Bueno, en realidad ha sido un vaivén de emociones, como una especie de ruleta rusa, ¿no? Después de esta primera etapa de crisis, de desconcierto, de fuga de capitales, de subida del precio del dólar, yo creo que de alguna manera, cuando sentimos que todo se está tranquilizando, que está como que volviendo a un cauce que nos permita hacer inversiones que puedan asegurar puestos de trabajo formales para el Perú, volvemos a otra crisis, ¿no? No tenemos como que un espacio para respirar, para planificar, para mirar al futuro, para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Uno siempre dice que la incertidumbre es uno de los enemigos más grandes del desarrollo económico en cualquier espacio, ¿no? Y la incertidumbre en la que estamos viviendo es preocupante. Probablemente podamos mantenernos así por algún periodo de tiempo, pero finalmente esto va a ser insostenible, ¿no? Necesitamos cierto nivel de confianza para poder seguir desarrollándonos económicamente y teniendo en cuenta de que el escenario internacional es totalmente favorable para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Ahora, específicamente, por ejemplo, en Cajamarca, ¿cómo ha afectado la situación del comercio, las inversiones en la industria? ¿Hay un estimado? Yo ahorita no tengo cifras exactas y también es bueno recordar que nosotros venimos de una crisis desde el 2011, ¿no? De periodos de recesión muy grandes o muy amplios, en los que justo antes del inicio de la pandemia comenzábamos como que a recuperar un poquito el nivel de empleo. En este momento, algo más del 90% de la actividad económica de Cajamarca es una actividad informal, no tenemos manera de medirlo. Igual, la actividad económica informal da paso a un subempleo de personas que no tienen acceso a un seguro, a CTS, a los beneficios que el empleo formal puede dar, ¿no? Entonces, sí necesitamos, y Cajamarca como una región minera, también vemos con mucha preocupación la designación del ministro de Energía y Minas, ¿no? Que nosotros esperamos que sea alguien que esté
dispuesto a negociar, digamos, conseguir que la actividad minera, que es importante para nuestras regiones, se desarrolle responsablemente, pero tampoco vemos que en el perfil de este nuevo ministro tenga las características como para poder asegurarnos eso, ¿no? Entonces, nos preocupa igual cuál va a ser su acción en estos temas. Ahora, señorita Sandoval, respecto a lo que corresponde a esta pandemia, hay preocupación también porque en plena tercera ola se cambia uno de los ministros que, si bien es cierto, ha estado llevando muy bien todo este proceso para la vacunación, el proceso para evitar más infecciones contra el COVID-19, y Cajamarca también lo ha padecido, estando entre uno de los índices con más contagios. ¿Cuál es su percepción ante esta situación? ¿Qué es lo que esperan ustedes? Lizardo, cuando nosotros comenzamos desde nuestra posición de la sociedad civil apoyar, enfrentar a la pandemia, nos dimos cuenta de que el sector salud está en una situación muy complicada, ¿no? En Cajamarca, cuando empezó la pandemia, teníamos 2 camas UCI. Se ha logrado superar algunos, digamos, mejorar de alguna forma alguna parte del servicio de salud, pero necesitamos a alguien que técnicamente pueda tomar las mejores decisiones, ¿no? Y estamos hablando de decisiones que no necesariamente tienen que ver con la salud de las personas que tienen más recursos, ¿no? A veces uno ve también con preocupación estos discursos de la extrema derecha que no quiere que el pueblo se desarrolle o salga adelante, pero tenemos que darnos cuenta que la designación de estos ministros que no tienen competencias técnicas finalmente perjudican justamente a las personas de menos recursos, a las personas que no pueden ir a una clínica particular y que tienen que optar por el sistema de salud público, y que si la persona que lidera este sector no tiene una capacidad de gestión, que no tiene una visión de cómo deben invertirse los recursos para generar los mayores beneficios en estos espacios, se perjudican las personas de menos recursos, ¿no? Nosotros hemos visto en Cajamarca a la gente amontonada en el Hospital Simón Bolívar, en las calles, sin oxígeno, sin camas UCI. En algunos momentos no había recursos públicos para poder comprar sábanas, para comprar termos, para comprar riñoneras, para poder hacer frente a la pandemia. Y esta persona que ha sido designada ahora como ministro de Salud, yo honestamente no creo que tenga las competencias para mejorar esto de tal manera de que la calidad de vida de la población de menos recursos mejore, ¿no? Entonces, estamos todavía esperando a ver qué va a pasar, a ver si es que el Congreso le va a dar va a aceptar a este nuevo gabinete, y bueno, de lo que estamos viendo ahora es probable que para que esto suceda tengan que cambiar al ministro de Salud inicialmente, ¿no? Ahora tenemos ministros como el ministro de Transportes, que está ahí desde hace 4 gabinetes y que también no solo no cumple con las competencias que se requieren, sino que está yendo contra la reforma del transporte que tanto se necesita en nuestro país. Y tenemos pues temas prioritarios como la reforma el sistema educativo, como la reforma del sistema político, que también tenemos que enfrentar y que con este nuevo gabinete no creemos que sea posible, ¿no?
Bien, muchas gracias, señora Lorena Sandoval, Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si dura este gabinete ministerial por estos cuestionamientos, por estos personajes que vienen siendo investigados. Estamos viendo recientemente al médico Hernán Condori Machado, quien ha jurado como ministro de Salud por estas investigaciones que ya tienen por actos de corrupción en la Fiscalía de Junín, lamentablemente. Vamos a ver qué es lo que sucede y esperar, pues si es lamentable que en nuestro país prácticamente se esté manejando con el piloto automático, y eso, como usted lo dice, hace mucho daño, sobre todo a los sectores de escasos recursos económicos. Vamos a estar en contacto seguro más adelante. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes, señora Lorena. Muchas gracias, Lizardo. RCR, la red que comunica y une al Perú.